Hola, hola Michi Lovers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia Génica con Michitech. Hoy os traemos un tema que, sinceramente, no puede faltar si queremos entender cómo la terapia génica llega, o no llega, a la vida real. Sí, porque podemos hablar de editar genes, de vectores virales o de terapia génica en vivo y ex vivo, pero al final, si estas terapias no están reguladas, si no hay un marco que garantice seguridad, si no hay supervisión, transparencia y ética, nada de eso llega al paciente. Y aquí venimos precisamente a explicar por qué. Y por eso, hoy dedicamos este episodio a algo que parece aburrido, pero que en realidad es lo que determina el futuro de esta disciplina, la regulación y la perspectiva social de la terapia génica. Además, tenemos una invitada muy especial, parte de nuestro equipo divulgativo de Michitech, Cristina, que se ha especializado en recabar información sobre legislación y ética en terapia génica. Hola chicas, hola oyentes, estoy muy feliz de estar aquí hoy como tercera voz, porque mucha gente piensa que la regulación es un obstáculo, cuando a veces es lo único que evita que repitamos errores graves del pasado. La ciencia llega hasta donde la sociedad, la ley y la ética le permiten, y sin entender ese triángulo no se puede entender todo lo demás. Exactamente, así que hoy vamos a hacer un viaje un poco diferente. Vamos a ver cómo se regula la terapia génica en España, en Europa, en Estados Unidos y en Asia, qué se permite y qué no, por qué existe la prohibición absoluta de modificar la línea germinal, cómo funcionan las aprobaciones, qué pasa con los costes y qué piensa la sociedad. Queremos empezar sentando una idea básica. La terapia génica es una disciplina muy prometedora y con un gran poder. Pero cuando se habla de regular terapia génica, ¿qué se está regulando? Se regula qué se puede modificar, cómo se modifica, dónde se modifica, quién lo hace y cómo se vigila lo que ocurre después. Además, el marco legal de la terapia génica se basa en 3 pilares que se repiten en todo el mundo: seguridad, calidad y eficacia. En España, esto viene recogido en la Ley 29/2006, que establece los requisitos mínimos para que un medicamento de terapia avanzada pueda administrarse. Exacto. Y lo más interesante es que no existe un único marco mundial. Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, cada región ha desarrollado su propia regulación y todas funcionan diferente, aunque con ciertas similitudes. Vamos primero con lo que más conocemos, España y la Unión Europea. Empecemos con España, porque nuestro país regula de forma detallada todo lo relacionado con terapias avanzadas, alineado con la Unión Europea. El Real Decreto 1345/2007 hace algo muy importante: define oficialmente qué es la terapia génica y lo hace con una precisión sorprendente para una norma de hace casi 20 años. Cita textualmente: producto destinado a la transferencia de un gen profiláctico, diagnóstico o terapéutico a las células humanas o animales para su expresión in vivo. Esto incluye vectores virales, no virales o células modificadas genéticamente. El decreto incluso clasifica las terapias por categorías, lo que le permite diferenciar entre terapia génica, donde afectan los genes, terapia celular, donde se manipulan células, y terapias combinadas, donde se manipulan ambas a la vez. Esto es esencial para saber qué permiso, comités éticos y trazabilidad se exigen. Seguidamente, en 2014 se sacó otro Real Decreto que tiene una curiosidad muy potente, y es que no se fabrican industrialmente, son medicamentos hechos a medida para una sola persona. Además, exige seguimiento absoluto, farmacovigilancia, validación del proceso y un control analítico del producto final. Es decir, a efectos de la ley, una terapia génica aplicada en un hospital y desarrollada solo para un número limitado de pacientes debe cumplir los mismos estándares que un medicamento desarrollado a escala industrial como el paracetamol. Ahora vamos a un punto que levanta polémicas, la línea germinal. El Real Decreto 1090/2015, que adapta el Reglamento Europeo 536/2014, lo deja claro. Está prohibida la modificación de la línea germinal humana. Un punto clave que protege a futuras generaciones. La edición germinal implica que los cambios se heredan, no solo afectan a la persona tratada. Y además, ese decreto regula ensayos clínicos, comités éticos y cómo se pueden aprobar terapias en humanos. Este tema se volvió súper mediático después del caso de las gemelas Lulu y Nana en China en 2018. Como panorámica del caso, el científico He Jiankui editó embriones humanos para supuestamente hacerlos resistentes al VIH. Lo hizo sin aval ético real, sin supervisión, sin seguridad y sin consentimiento informado transparente. Esto supuso un escándalo que todavía hoy condiciona la regulación global y además deja claro que la regulación no puede ir por detrás de la ciencia, sino que tiene que ir a la par. Si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar el episodio 2 de esta serie de podcast donde entramos un poco más a fondo en esta historia. Ampliando la regulación en la Unión Europea, las leyes que hemos mencionado son adaptaciones de leyes comunitarias europeas.
Una curiosidad es que entre 2021 y 2023 varias terapias génicas aprobadas en la Unión Europea nunca llegaron al paciente porque algunos gobiernos europeos no estaban dispuestos a pagar el precio. Es decir, aunque haya terapias legalmente aprobadas, algunas siguen siendo inaccesibles. Por otro lado, hay un estudio comparativo muy interesante. Hasta mayo de 2020, la Unión Europea había aprobado 15 terapias avanzadas, 8 de ellas génicas, mientras que Estados Unidos había aprobado 9 terapias avanzadas, de las cuales 5 eran génicas, pero en menor tiempo. Pasando a Estados Unidos, la terapia génica se regula principalmente a través de la FDA, Food Drug Administration, concretamente del CBER, Center for Biological Evolution and Research, y exige un documento muy importante conocido como el IND, Investigation on New Drugs, antes de ensayar nada. Este documento debe contener la información acerca del tratamiento, toda su investigación y lo que se pretende hacer en los ensayos clínicos con los pacientes. Y las leyes claves son Federal Food, Drug and Cosmetic Act, que permite a la FDA regular las aprobaciones de cualquier tipo de tratamiento, y Public Health Service Act, que clasifica la terapia génica como un tratamiento biológico y define su proceso regulatorio. Curiosamente, en Estados Unidos no está prohibida la edición de la línea germinal si se financia con dinero privado. Lo que está prohibido es usar dinero del Estado para investigarla. Esto es una clara discrepancia con otros países. Pero, ojo, que no exista prohibición financiera no significa que esté aprobada. La FDA tendría que autorizar su comercialización, y no hay ninguna aprobada. Asimismo, Estados Unidos también aprobó la 21st Century Cures Act, que moderniza el desarrollo de terapias avanzadas permitiendo vías más rápidas y flexibles. Gracias a eso, actualmente ya hay 26 terapias génicas aprobadas por la FDA, lo que ha permitido un crecimiento exponencial en el desarrollo de ensayos clínicos. Además, en 2020 se aprobó la Ley de Pago de Terapia Génica que permite a Medicaid, que es el programa estatal de seguro sanitario para personas de bajos recursos, pague terapias génicas por resultados, pero no por precio fijo. Esto es, si funciona, se paga, si no, le toca al paciente asumir el gasto. En definitiva, Estados Unidos siendo Estados Unidos. Y ahora cruzamos a Asia. Empezamos con Japón porque fue el pionero del continente en legislar la terapia génica. De hecho, Japón es considerado el país más rápido de Asia en las aprobaciones en terapias avanzadas. Su PMD Act, Pharmaceutical Medical Devices and Other Therapeutic Products, permite las aprobaciones condicionales basadas en datos de fase 2, con seguimiento posterior. Eso acelera enormemente la comercialización y el acceso a estas terapias. Como recordatorio, en el episodio 3 describimos las diferentes etapas de un ensayo clínico. Concretamente, la fase 2 es aquella en la que se evalúa la eficacia, dosis y seguridad en un número considerable de pacientes. Siguiendo con Corea del Sur, este país también está avanzando, sobre todo desde la revisión de su ley en 2019 y 2024. Antes solo permitían terapias avanzadas en enfermedades potencialmente mortales, pero ya no. Ahora se ha ampliado muchísimo más el alcance y el gobierno cubre la mayor parte de los costes de algunas de estas terapias, al igual que Japón. Por otro lado, Taiwán aprobó la Regenerative Medicine Act en 2024, creando su primer marco legal completo para terapias génicas. Además, esta ley exige un continuo análisis del riesgo-beneficio del tratamiento. Por último, llegamos al gigante asiático. China exige estudios más específicos. Además, para comercializar una terapia, China y Japón piden ensayos clínicos realizados en su propio país, algo que Europa y Estados Unidos no exigen. Esto se debe a que la mayoría de ensayos clínicos occidentales no incluyen a personas asiáticas. Pero China sí acepta estudios clínicos publicados en otros países asiáticos. Una curiosidad es que la FDA ha sacado una propuesta para globalizar el seguimiento de terapias génicas orientadas a enfermedades raras debido a su limitado número de pacientes, y países como Taiwán estarían a favor de esta iniciativa. Todo esto nos lleva a un problema global enorme que es muy repetido en los congresos internacionales. No existe armonización. Cada país u organización exige cosas distintas, y eso crea una duplicación de estudios, costes altísimos, retrasos enormes y desigualdad en el proceso. Además, esto afecta a fabricantes, hospitales y sobre todo a pacientes que necesitan acceso rápido. Es sin duda uno de los mayores retos a futuro. Y lo más duro es lo que ya hemos dicho antes. Una terapia puede estar aprobada, pero si un país no quiere o no puede pagarla, esa terapia se queda bloqueada.
Pasamos al componente social, porque la terapia génica no vive solo en los laboratorios, también vive en personas y en familias. ¿Qué piensa la sociedad sobre la terapia génica? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué información le llega? Hay un problema de expectativas y desinformación. La mayoría de las personas mezclan conceptos, terapia génica con transgénicos, modificación somática con edición germinal, y eso crea una especie de miedo difuso en la sociedad que evoca pensamientos como bebés a la carta, pérdida de identidad genética, desigualdad, lo que puede llegar a traducirse en rechazo. El típico "estáis jugando a ser Dios" que se escucha cuando se habla de modificación genética. Y ese miedo es comprensible si la gente no entiende qué se modifica y qué no se modifica. Sin duda, muchos temores vienen de la desinformación y los falsos mitos. Frases como la terapia génica es carísima, modificar genes implica manipular bebés. Es por eso que la divulgación científica es absolutamente necesaria para que la sociedad entienda lo que realmente se hace. También creemos que la divulgación no tiene que venir solo de la comunidad científica, sino que los medios de comunicación deberían visibilizar mucho más este tipo de terapias tan prometedoras. Desde Michitech también queremos puntualizar que no pensamos que las terapias génicas sean caras, aunque en primera instancia puedan asustar los precios para una única dosis en un único paciente. Pero si comparamos el gasto médico que supone el mismo paciente a lo largo de toda su vida, no habría punto de comparación. Por ejemplo, el Alzheimer cuesta a la sociedad una media de 200.000 millones de euros anuales en todo el mundo, además del impacto social y emocional que supone esta enfermedad. Mientras que si se llegara a probar una terapia génica contra esta enfermedad que actualmente se está desarrollando en España, una única dosis de este tratamiento valorado en 330.000 euros mejoraría considerablemente la calidad de vida de la persona, incluyendo la retención de la memoria. Obviamente pensamos que es necesaria una reducción de los costes de producción de este tipo de terapias, que son lo que mayoritariamente condicionan el precio final, así como el reducido número de pacientes en enfermedades raras. Pero seguimos manteniendo nuestro pensamiento de que la terapia génica, a largo plazo, es la alternativa más rentable. Otra realidad que entra también en juego en la terapia génica es el aspecto emocional del paciente. El doctor Ignacio Pérez de Castro nos decía esto en nuestra entrevista. Los pacientes viven bajo una variable distinta al investigador. Tienen prisa, necesitan una terapia ahora. Y tienen derecho a esa esperanza, pero la ciencia avanza más lenta de lo que la vida permite. Y ahí entran las familias y las fundaciones. En enfermedades raras, muchas terapias no existen porque no son rentables para una empresa. Así que las familias crean fundaciones, recaudan fondos, financian laboratorios, hacen crowdfunding, empujan proyectos, y eso es admirable. Pero también evidencia una injusticia social. La salud depende de tu capacidad de moverte, organizarte, presionar y financiar. Y ahí aparece otro fenómeno, el turismo terapéutico. Países ricos acceden antes a este tipo de terapias y esto hace que familias con recursos viajen para recibir una terapia que en su país no está aprobada, y eso genera una desigualdad social enorme. Lo que está claro es que la terapia génica avanza más rápido que nunca y que no solo la construyen los científicos, sino también legisladores, instituciones y agencias reguladoras. La regulación es compleja, sí, pero también es el motor que permite que una terapia génica sea segura y a veces también un freno necesario. El futuro pasa por armonizar regulaciones, informar a la sociedad y crear marcos accesibles que mantengan la seguridad sin bloquear la innovación. En definitiva, el mensaje es que la ciencia, la ética y la sociedad deben avanzar juntas. Bueno, Michilovers, con esta reflexión cerramos no solo el episodio de hoy, sino también la sección de terapia génica con Michitech. Han sido semanas intensas, llenas de ciencia, descubrimientos, entrevistas y sobre todo mucha ilusión por acercar la terapia génica a todos vosotros y vosotras. Cuando empezamos este proyecto, nuestro primer objetivo era divulgar sobre la terapia génica con claridad, rigor y responsabilidad. Y hoy sentimos que hemos creado algo más grande, un espacio donde aprender, cuestionar, emocionarse y entender que la biotecnología es también humana. En primer lugar, queremos dar gracias a nuestra invitada de hoy por haber hecho que este episodio y sobre todo la regulación científica sean mucho más amenas y divertidas. Nada, vosotros por invitarme. También queremos daros las gracias a quienes habéis escuchado cada episodio, a quienes nos habéis escrito, a quienes habéis aprendido con nosotras, a quienes habéis empezado a mirar la terapia génica con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este viaje tan especial. Desde todo el proyecto de Michitech queremos agradecer a los investigadores, a los profesionales que nos concedieron entrevistas y a las fundaciones y personas que inspiran, que permiten y luchan porque esta ciencia sea una realidad para todas las personas. Y gracias de corazón por apoyar la divulgación científica y por creer en la ciencia, porque sin divulgación no hay comprensión y sin comprensión la ciencia no avanza en la sociedad. Este puede ser el final de este proyecto, pero no el final del camino.
La terapia génica seguirá evolucionando, seguirá abriendo puertas, seguirá cambiando vidas. Y esperamos que cuando salgan noticias os acordéis de nuestra pequeña aportación. Esto ha sido Terapia Génica con Mechitek. Hasta siempre y hasta la próxima.